Esto pasó hace unos meses. Regresé a mi pueblo natal en el norte de Canadá. Después de una ruptura, sentí que volver a la casa de mi abuela era la mejor opción. Las calles estaban desiertas y la nieve cubría todo. Era un invierno tranquilo y me invadió una nostalgia. Durante los días me dediqué a limpiar la casa y recordar viejos tiempos. Cada noche me sentaba en la sala. El crepitar de la calefacción era mi única compañía. Tenía un viejo televisor que pertenecía a mi abuela. Una noche, mientras cambiaba de canal, encontré una serie llamada Bajo el hielo. No había oído hablar de ella antes, pero algo en mí se sintió atraído hacia la pantalla. Decidí dejarla. Al principio los episodios parecían inocentes, pero había algo inquietante. Escuché ruidos extraños mientras miraba. Pensé que era mi imaginación. Sin embargo, a veces el protagonista pasaba por situaciones que recordaba de mi infancia. Mi abuela, que había fallecido, a menudo hablaba de cosas extrañas. Me preguntaba si la serie intentaba decirme algo. Los episodios se volvieron más perturbadores. Una noche vi a una familia acechada por una sombra oscura fuera de su casa. Sentí un escalofrío. ¿Por qué sentía que la serie hablaba de mí? Cada noche subía la tensión. Los eventos parecían cada vez más personales. Una vez, el personaje principal encontró una caja en el ático que contenía secretos familiares. Me hizo pensar en las historias que nunca oí de mi familia. La serie reflejaba mi vulnerabilidad. Me encontraba sola, y eso me aterraba. Había algo en la atmósfera, en la forma en que la nieve cubría todo, que parecía seguirme. Nunca pude dejar de mirar la serie. Cada episodio nuevo me dejaba más preguntas. Sin embargo, había una necesidad de entender lo que sucedía. Me intrigaba por qué estaba allí. Una noche, al encender el televisor, la imagen se congeló. La pantalla mostró el rostro de alguien que conocía, pero no podía recordar de dónde. La tensión en la sala se volvió palpable. Me levanté del sillón. Miré a mi alrededor. Sentí que la atmósfera estaba cargada. Escuché un susurro suave. ¿Quién eres?, pregunté en voz alta. Entonces, la pantalla se apagó de golpe. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esa fue una señal. La sensación de que la serie no había terminado. Durante días, la serie continuó. No importaba cómo apagaba el televisor, siempre volvía a encenderse con un nuevo episodio. Sabía que no estaba sola. Sentía que algo más me observaba, algo más allá de la pantalla. La nieve seguía cayendo. Cada vez que salía, miraba hacia atrás, esperando ver algo. No sabía en qué me estaba metiendo. La serie, con su extraño poder, me había atrapado. Las sombras que aparecían en las ventanas de la serie comenzaban a manifestarse en mi vida. Las noches se hacían más largas y mi mente se llenaba de dudas. Cada vez que encendía la luz, miraba con miedo, esperando que algo me siguiera. Sabía que algo oscuro estaba cerca. La serie no solo era una historia, era un aviso, y yo estaba atrapada en ella. Capítulo 2. Una semana más tarde, la serie estaba adquiriendo un control tenaz sobre mí. La atmósfera se volvía cada vez más densa con cada episodio. A menudo me despertaba en la noche, sudando, recordando las imágenes aterradoras. La serie, ahora, era un eco constante en mi mente. No solo la veía, la vivía. No podía seguir así. Decidí investigar. Busqué en Internet sobre Bajo el hielo, pero no encontré nada relevante. Nadie parecía conocerla. Acudía a la biblioteca del pueblo, llena de polvo y sombras, pero tampoco tenía información. La sensación de estar sola en esto aumentaba mi ansiedad. Una mañana decidí salir a dar un paseo. Era un día gris y la nieve cubría la carretera. Al pasar junto a la casa de mi vecino, vi una figura detrás de la ventana. Me detuve. Era una mujer mayor que solía conocer, de quien nunca supe mucho. Sin embargo, ella siempre tenía una mirada inquisitiva.
Al verme, salió. Su rostro se iluminó al reconocerme. «Hola, querida. No te veía desde que eras una niña». «¿Cómo va todo?», me preguntó. Su voz era suave, pero había algo en su tono que me inquietaba. «Bien, creo», respondí con un esfuerzo. Quería contarle sobre la serie, pero no sabía si ella podía entender. Sus ojos se estrecharon, como si pudiera ver a través de mí. «Hay historias que se cuentan en invierno, herramientas que se usan para la protección. Cuida lo que miras, niña. A veces la pantalla no es solo una pantalla», advirtió. Luego siguió hablando de temas triviales sobre el clima y mis viejos recuerdos. Pero sus palabras resonaron en mí. ¿Cómo sabía sobre la serie? Cuando volví a casa, el televisor esperaba encendido. Bajo el hielo comenzaba otro episodio. La Mara, el protagonista, estaba en el bosque, rodeada de árboles altos y sombríos. Una vez más, la sensación de familiaridad llenó la sala. Escuché un susurro en la distancia, un eco de la advertencia de la mujer. Era difícil de identificar, pero se sentía profundo. Mientras miraba, vi cómo la Mara tropezaba y una sombra emergía lentamente de detrás de los árboles. Mi corazón se aceleró. Esa sombra, parecida a la que había visto en mi ventana la noche anterior. Rápidamente, el pensamiento me asaltó. Podría haber algo conectando la serie con mi vida real. Pero siguió avanzando. La serie mantenía un ritmo hipnótico y mientras la Mara se encontraba atrapada en esa oscuridad, no podía evitar morderme las uñas. Finalmente, la sombra la atrapó y la escena se tornó completamente oscura. «No. ¿Qué sucede?», grité al televisor. Entonces el episodio se detuvo y regresó a la pantalla de inicio. Un nuevo mensaje apareció. «Volverás a ver lo que perdiste». Me quedé paralizada. Justo en ese momento, un golpe resonó en la puerta trasera. Me erguí de un salto, mi corazón martilleaba en mis oídos. Fui hacia la puerta y cuando la abrí, el frío del exterior me azotó. Pero no había nadie, solo la nieve cubriendo el umbral y el oscuro cielo gris sobre mí. Sin embargo, el silencio me preocupó. ¿Qué había perdido? ¿Podría ser algo más? Regresé a la sala, sintiendo que una nueva amenaza se acercaba. Era hora de desenterrar la verdad de esta serie. Debía averiguar qué había detrás de Bajo el hielo. La oscuridad estaba acechando, y no me dejaría ir tan fácilmente. Capítulo 3. Esa noche, el frío parecía más cortante. Me acurruqué con la manta en el sofá, sintiendo la textura del tejido en mis dedos, pero el temor no me dejaba en paz. «Volverás a ver lo que perdiste». La frase resonaba en mi mente como un tambor. ¿Qué significaba realmente? Decidí que no podía permitir que esto me dominara. Había visto la sombra en la serie, y entonces me acordé del aviso de la mujer mayor. Sentí que el camino hacia la verdad tenía que empezar en mi propia casa. Lo que más me inquietaba era que todo podía estar conectado, que Bajo el hielo no era meramente entretenimiento. Al día siguiente fui a la biblioteca por segunda vez. Esta vez necesitaba un enfoque diferente. Hablé con la bibliotecaria, una mujer mayor con gafas enormes que me miraba por encima del marco. Le conté sobre la serie y la advertencia de la mujer. Ella me miró extrañada. «No he escuchado de esa serie», dijo cautelosa. «Pero hay libros sobre folclore local. Puede que encuentres algo interesante». Me encaminó a una estantería polvorienta en el rincón de la biblioteca. Mientras leía, encontré historias sobre espíritus del invierno, sombras que acechan en la oscuridad y relatos sobre advertencias olvidadas. Comencé a relacionar algunas de estas historias con lo que había visto. ¿Podría haber algo de verdad en esas viejas leyendas? La idea me provocó escalofríos. Justo cuando creía que iba a encontrar respuestas, la bibliotecaria se acercó. «Si sigues sintiéndote inquieta, deberías considerar hablar con la señora Hargrove», sugirió. «Ella sabe más sobre las historias del pueblo».
Muchos vienen a buscar su ayuda. Mis instintos me decían que debía hacerlo. Esa tarde me dirigí a la casa de la señora Hargrove. La niebla había comenzado a descender y la atmósfera se volvió más pesada. Llamé a su puerta. Espero que ella no estuviera ocupada. Necesitaba respuestas. La puerta se abrió lentamente y la señora Hargrove apareció, con su cabello canoso recogido en un moño alto. Sus ojos eran intensos y me miraron evaluando. «¿Qué te trae aquí, niña?», preguntó, su voz enérgica pero cálida. Le expliqué mi conexión con Bajo el Hielo, el extraño mensaje y las advertencias sobre las historias invernales. Su expresión cambió de curiosidad a preocupación. «Hay cosas que no debes ignorar», dijo. «Lo que ves en la pantalla puede tener raíces más oscuras. Ven, siéntate». Me invitó a su sala, llena de artefactos antiguos y libros que parecían contar secretos. La hora se desvaneció entre las historias y las advertencias. A veces, la televisión penetra en lo que no podemos ver. Las barreras se rompen, explicó. Bajo el hielo puede conectarse con algo antiguo, pero lo más peligroso es la curiosidad. Lo que me dijo me oprimió el pecho. ¿Acaso había algo más en juego? Fui a casa con más preguntas que respuestas, pero al menos tenía a alguien a quien podía volver. Esa noche decidí no mirar más la serie. Apagué el televisor y traté de dormirme, pero el eco de la advertencia me mantuvo despierta. La sombra seguía acechando mis pensamientos. Cuando finalmente logré cerrar los ojos, un giro repentino me despertó. Algo se movió en la casa. Me senté en la cama, mis sentidos agudizados. No podía estar sola. Sentí un temor profundo al recordar la figura detrás de la ventana. Me levanté, decidida a enfrentar lo que fuera, aunque eso significara abrir una puerta que quizás jamás debía haber tocado. Al dar el primer paso, un estruendo resonó en la cocina. «¿Quién está ahí?», pregunté temblando. La respuesta fue un silencio pesado, tan denso que podía cortarlo con un cuchillo. Capítulo 4. El silencio era ensordecedor. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Decidí avanzar. Cada paso era un desafío. La luz de la cocina brillaba, pero las sombras danzaban en las esquinas. Alcancé la entrada y miré hacia el interior. La cocina estaba en desorden. Las sillas estaban volcadas y un potaje humeante que había dejado en la estufa se había derramado. Mi estómago se revolvió al recordar que lo había apagado antes de irme a dormir. «¿Quién está ahí?», volví a preguntar. Esta vez con más firmeza, la respuesta fue más silencio. Me asomé detrás de la esquina, buscando algún indicio de movimiento, pero solo había el eco de mis propios pensamientos. Me sentía como si estuviera en la serie, atrapada en una película de terror. La mujer de la biblioteca había tenido razón sobre las advertencias. Quizás lo que había visto en la serie no era solo ficción. De repente, un movimiento a mi derecha llamó mi atención. Giré la cabeza rápidamente. Pude ver algo oscuro detrás de la mesa. Ahí estaba, una sombra, casi como si tuviera forma humana, pero distorsionada, difusa. El pánico me paralizó, y mis instintos me dijeron que retrocediera. Sin embargo, no podía dejar que el miedo me controlara. Decidí encender la luz. Di un paso atrás y apreté el interruptor. La luz iluminó la cocina, pero la figura había desaparecido. Solo mi desorden me miraba de vuelta. Me sentí idiota, pero una corriente de ansiedad seguía palpitando en mí. Quizás estaba imaginando cosas. Tal vez la falta de sueño me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volví a mirar hacia el lugar donde había estado la sombra, la niebla oscura pareció desvanecerse lentamente, mientras un frío intenso llenaba el ambiente. Volví al salón, sin saber qué hacer. Decidí buscar el control remoto para encender de nuevo la televisión, sentir algo familiar. Pero al buscarlo, me encontré con una nota que no había visto antes. Era pequeña,
amarilla, y parecía sacada de un libro antiguo. Temblando, la desdoblé. El invierno nunca es solo un frío temporal. El pasado regresa, y lo que te pertenece puede ser reclamado. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Por qué estaba esa nota aquí? ¿Quién la había dejado? Justo cuando intenté asimilar lo que decía, escuché otro sonido. Esta vez era un susurro, casi como un eco lejano que parecía venir de la cocina. «Vuelve, vuelve». Mi piel se erizó. No era mi imaginación. Tenía que salir de aquí. Aún así, algo también me mantenía en pie. Miré hacia la puerta de la cocina una vez más, y me encontré con el brillo de algo que se movía. Era difícil de discernir en esa luz, pero había un pequeño objeto brillante, como si estuviera invitándome a acercarme. La curiosidad luchaba contra el miedo. ¿Y si fuera una trampa? Continué respirando profundamente. No podía seguir así. Tenía que enfrentar la verdad, sin importar cuán aterradora fuera. Caminé hacia la puerta, mi corazón palpitando, esperando cualquier cosa y al mismo tiempo deseando que todo fuera solo una ilusión. Cuando llegué al umbral de la cocina, me detuve en seco. La luz titiló. ¿Acaso era una señal de que debía girar y huir? ¿O una invitación a descubrir algo que había estado escondido? En ese instante tomé una decisión. No podía escapar de lo desconocido, tenía que descubrirlo. Justo en ese momento, un estruendo resonó nuevamente, esta vez provenía del sótano. El golpe era fuerte y sonó más como un aviso que un accidente. Me quedé paralizada con la tensión. Sin más opciones, elijo el camino hacia lo desconocido, el camino que podría conectarme con el horror del invierno y los secretos que había tratado desesperadamente de ignorar. Capítulo 5. El sótano era un lugar que siempre había evitado. La escalera crujía bajo mis pies, como si cada peldaño gritara mi indecisión. Me pasé la mano por el cabello, intentando controlar la adrenalina que corría por mis venas. Temía que cada sombra que veía fuera un augurio de algo peor. Pero la curiosidad me empujó a bajar. Al llegar al final de la escalera me encontré en un espacio oscuro. La tenue luz de la cocina apenas iluminaba los bordes de la habitación, y el aire tenía un olor mohoso. Las estanterías estaban llenas de cajas olvidadas y trastos que no reconocía. Fue entonces cuando lo vi. Un resplandor azulado emergía de una esquina, una luz que parecía pulsar con vida propia. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba. ¿Qué podía ser eso? Cuando llegué al objeto, vi que era un viejo espejo cubierto de polvo. Las inscripciones en su marco eran casi ilegibles, pero claramente se podía leer: lo que se refleja es solo una parte, lo que se oculta es lo importante. Un escalofrío me recorrió la espalda al leerlo. Sin pensarlo, me incliné para limpiarlo. Tomé un trozo de tela de una caja cercana y la pasé por la superficie. El reflejo comenzó a tomar forma, no solo de mi rostro, sino de otra imagen. Una escena cubierta de nieve, una casa, similar a la mía, pero con una atmósfera extraña, casi como si estuviera en una versión diferente de la realidad. Mirando más de cerca, noté siluetas moviéndose en la ventana, sombras que parecían observarme. De pronto, un fuerte golpe resonó desde el pasillo. Salté hacia atrás, el terror corriendo por mis venas. Algo había interrumpido mi concentración. Me giré rápidamente sintiendo que alguien o algo estaba allí, acechando en la penumbra. Decidí que no podía quedarme más tiempo. Con una última mirada al espejo, que ahora proyectaba un profundo vacío, giré y me encontré con una figura del otro lado del sótano. Era borrosa pero evidente. Mi respiración se detuvo. Ella estaba ahí. Era la mujer de la biblioteca. Su rostro era indistinguible, pero su mirada ardía con intención. «Has venido», dijo con una voz que reverberó en el eco de las paredes. «El invierno se acerca y te necesita». No entendía.
Lo único que sabía era que debía salir de allí. Pero mientras me movía, la figura comenzó a fragmentarse. Sus bordes se desvanecían como el humo. «¡Espérate!», grité, pero ya era demasiado tarde. La figura desapareció en la oscuridad, llevándose consigo el eco de su advertencia. Sin perder tiempo, corrí hacia la escalera. Cada paso parecía un esfuerzo monumental, como si el aire se volviera más pesado. El sótano no quería que me quedara, y podía sentirlo. Al llegar al último escalón, una segunda figura apareció, bloqueando el camino hacia la cocina. Era distinta, más oscura, más amenazante. «¿Dónde crees que vas?», susurró la sombra, su voz como un hielo cortante. Mi mente estaba en blanco. ¿Una trampa? ¿Un ataque? Solo podía pensar en salir, pero ya no estaba segura de nada. Justo cuando intenté retroceder, el espejo brilló nuevamente, cayendo en un silencio opresivo, y todo se oscureció. Capítulo 6. La oscuridad era abrumadora. No podía ver nada, mi corazón latía sin control, y el miedo se adueñaba de mis pensamientos. Intenté recordar dónde estaba, pero todo lo que sentía era un frío glacial. De repente, el brillo del espejo se hizo presente nuevamente. Era un destello fugaz que iluminó brevemente el sótano, pero antes de que pudiera enfocarme en la figura que tenía delante, la luz desapareció. «¿Quién eres?», logré articular, sintiendo que la voz temblorosa también traicionaba mi miedo. No hubo respuesta. En su lugar, la sombra se movió un poco más cerca, como si se alimentara de mi confusión y terror. El eco de la voz de la mujer resonó en mi mente. «El invierno se acerca y te necesita». Fue ese eco lo que finalmente me impulsó a actuar. Necesitaba respuesta, alguna pista que iluminara la oscuridad que me rodeaba. Con un profundo suspiro, busqué el camino de regreso al espejo. La figura me observaba, su presencia opresiva llenaba el espacio. Al acercarme un poco más, el destello regresó. El espejo emitía una luz azul suave que comenzaba a revelar no solo su forma, sino también las imágenes distorsionadas de lo que había más allá de su superficie. Era una casa, igual a la mía. Vi las siluetas moverse de nuevo, esta vez más definidas. Eran figuras familiares, momentos congelados en el tiempo, risas, abrazos, un día de Navidad con toda mi familia reunida. Pero había algo más. Entre las sombras, pude distinguir a la mujer de la biblioteca. Ella permanecía quieta, observando todo con una sonrisa en su rostro. «¿Qué está pasando?», pregunté, más para mí misma que para la sombra que continuaba detrás de mí. La instantánea de felicidad en el espejo fue interrumpida por una ola de frío que me heló por dentro. La sombra habló nuevamente. «Por cada gran felicidad hay un invierno que aguarda para reclamar lo que le pertenece». La respuesta hizo eco en mi mente. Era como si las palabras resonaran, dándome una visión aterradora de la relación entre lo que amaba y lo que temía. El invierno no solo era una estación, era una amenaza real. La mujer en el espejo parecía entender mis pensamientos. Su mirada reflejaba una mezcla de compasión y advertencia. Un nuevo destello de luz atrajo mi atención. La figura del espejo se volvió más intensa. Se sentía viva, casi como si el espejo actuara como un portal. La sombra comenzó a moverse, acercándose más a mí, paralizándome con su presencia. Por un impulso, extendí mi mano hacia el espejo. El frío del vidrio me sorprendió. La luz me atrapó inesperadamente. Entonces escuché un grito. No era un grito de terror, sino un eco de advertencia, como si algo en mi interior me estuviera diciendo que no debía cruzar. «¡No!», grité retirando rápidamente mi mano. El eco se detuvo, pero la sombra siguió avanzando, susurrando palabras sin sentido que me producían escalofríos. Sentía que el tiempo se desaceleraba. Cada segundo se convertía en un laberinto de decisiones que no sabía si podría tomar.
Fue en ese momento cuando comprendí que la mujer de la biblioteca no solo era una figura del pasado, sino también una guía. ¿Qué significaba para ella el invierno? ¿Era un peligro que estaba a punto de cernirse sobre mí? Antes de que pudiera asimilarlo del todo, el espejo tembló violentamente. La luz estalló en 1000 fragmentos y la habitación comenzó a moverse. La sombra dejó escapar un susurro entrecortado y me di cuenta de que la verdadera confrontación apenas comenzaba. Capítulo 7. Todo se oscureció. El espejo se rompió en 1000 fragmentos, y con él, el mundo que conocía pareció desvanecerse. Caí al suelo, aturdida, mientras el frío penetrante me envolvía como una manta. Mis sentidos estaban al borde, y los ecos de lo que acaba de suceder resonaban en mi mente. ¿Qué demonios está pasando?, pensé para mí misma, tratando de calmarme mientras me levantaba lentamente. La sombra seguía ahí, ahora más intensa. Su presencia era como un peso que me empujaba al suelo. A medida que me movía, el aire parecía cargado de electricidad. De pronto, la figura en el espejo comenzó a reconfigurarse. Estaba allí, la mujer de la biblioteca, ahora con una expresión más seria. Me miró a los ojos, y por un instante, la presión de la sombra se desvaneció. «Escucha», dijo. Pero sus palabras desaparecieron en un susurro incierto, como si la distancia entre nosotros estuviera llena de obstáculos invisibles. «No tengo tiempo para juegos», le respondí enfadada y confundida. «¿Qué quieres de mí?» Un viento frío sopló a través del sótano, causando que las sombras bailaran a mi alrededor. La mujer pareció titubear, como si luchara con lo que debía decir. La luz del espejo fragmentado brillaba intermitentemente, y cada chispa daba paso a visiones fugaces. Un paisaje cubierto de nieve, árboles marchitos y un camino solitario que se extendía hacia lo desconocido. «Debes prepararte», continuó, su tono ahora un susurro más grave. «El invierno no es solo una estación, es un ciclo que reclama lo que es suyo». Sus palabras parecían más un aviso que una simple advertencia. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? El pánico comenzaba a florecer dentro de mí. La verdad era que no quería estar involucrada en algo tan oscuro y tenebroso. Todo lo que amas está en peligro. Solo tú puedes romper el ciclo. Con cada frase el espejo emitía un brillo tenue, iluminando los pedazos rotos que se esparcían por el suelo. Cada uno de ellos un espejo de un fragmento de mi vida. La sombra creció de nuevo, llena de enojo, como si sintiera su poder amenazado. «Mira a tu alrededor», me instó la mujer señalando. «Estas visiones son un reflejo de lo que has dejado pasar». Sentí un tirón en mi corazón. Instintivamente giré en busca de mis recuerdos, viendo las risas familiares y los momentos de felicidad que se desvanecían. Sin embargo, la sombra tomó forma, y un grito ahogado escapó de mis labios. «No puedo enfrentarlo». Mis palabras parecieron hacer que la sombra se desencadenara aún más. El aire se volvió denso, como si una tormenta inminente estallara a mi alrededor. La luz del espejo comenzó a parpadear más furiosamente. «Debes enfrentarte a ella», me ordenó la mujer con firmeza. «Solo así el invierno se disolverá». «¿Cómo?». Cada pregunta iba acompañada de una oleada de terror. La sombra, ahora casi tangible, se acercaba y podía sentir su helada energía devorando el espacio entre nosotros. «Debes encontrar el origen». Entonces todo se oscureció nuevamente, y solo su voz quedó resonando en mi cabeza. «Solo tú puedes romper el ciclo». Y en un instante comprendí que la batalla no era solo contra la sombra, sino contra lo que había temido por tanto tiempo. El invierno estaba reclamando más que solo una temporada. Se estaba apoderando de mis recuerdos, de mi familia. Cuando la luz regresó, me encontré de nuevo frente al espejo, pero esta vez era distinto.
En lugar de reflejar mi miedo, mostraba un camino ya conocido, una conexión que todavía no había explorado. El tiempo se me agotaba y sabía que no podía dar marcha atrás. Con un último coletazo de determinación, inhalé profundamente y di un paso hacia adelante, eligiendo el camino que haría definitorio mi destino. Capítulo 8. El aire se volvió más frío y denso cuando crucé el umbral que el espejo había revelado. La luz que me rodeaba distorsionaba los contornos de la habitación, y la sombra parecía seguirme, persistente y amenazante. Se aferraba a mí como un parásito, esperando a que un resquicio de debilidad me dejara caer. De repente me encontré en un bosque helado. El suelo estaba cubierto de nieve y los árboles, como sombras silenciosas, se alzaban a mi alrededor. El silencio era abrumador, pero en el fondo una música suave y melancólica sonaba, resplandeciendo en el aire helado. Cautelosa di un paso adelante, cada crujido de la nieve debajo de mis pies resonando como un eco de mi ansiedad. «Este es el camino», murmuré para mí misma, aunque la verdad es que no tenía idea de a dónde me dirigía. El paisaje cambiaba constantemente, como si la nieve estuviera jugando con mi mente. En las distancias había formas que se movían, sombras que parecían imitar la presión de la sombra que me seguía. ¿Qué se supone que debo encontrar? ¿Dónde está el origen? Mis preguntas se perdieron en el aire, llevadas por una brisa gélida que pasó junto a mí. Casi podía sentir la sombra retroceder, al menos por un momento, ante la incertidumbre que me consumía. Al girar en una curva del sendero, una vieja cabaña apareció entre los árboles. Tenía un aspecto desgastado, con ventanales cubiertos de escarcha, pero una luz tenue brillaba en el interior. Era cálida, como un llamado que no podía ignorar. Decidí acercarme, sintiendo cómo el peso de la sombra lucha por arrastrarme de nuevo a la oscuridad. Cuando llegué a la puerta, estaba entreabierta. Me asomé y vi una figura sentada junto a una chimenea que crepitaba. Era una mujer mayor, con el cabello blanco como la nieve y ojos de un azul profundo que parecían conocer el dolor del mundo. «Estaba esperándote», dijo, su voz resonando en el silencio, suave pero firme. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo que mis palabras se hicieron pequeñas en el vibrante aire de su presencia. «Soy la guardiana de los ciclos. Aquí es donde todo empieza y termina». Sus manos, arrugadas pero fuertes, se movían despacio, como si cada gesto tuviera un propósito. «Vengo a romper el ciclo. La sombra me sigue». Mi voz temblaba, pero era incapaz de ocultar mi determinación. La guardiana inclinó la cabeza, como si estuviera sopesando mis palabras. «¿Sabes qué significa romperlo? No es solo una elección, requiere sacrificio y coraje». La sombra detrás de mí rugió, como si supiera que cada segundo que pasaba aquí era un segundo que ganaba. Mi corazón se aceleró. «Estoy lista para lo que sea necesario. No puedo dejar que se apodere de mi vida y de los que amo». «Hay un precio que debes pagar», dijo la guardiana. «Debes enfrentar tus miedos más profundos y aceptar lo que has perdido. Solo entonces la sombra se disolverá». Su afirmación me hizo temblar. No quería revivir el dolor, no nuevamente. ¿Cómo puedo hacer eso? La angustia invadió mi voz. «Déjame mostrarte». Con un gesto de su mano, el fuego en la chimenea aumentó, proyectando figuras danzantes en las paredes. Las respuestas están allí. En esos momentos, todos mis recuerdos comenzaron a desmoronarse, como las piezas del espejo. Vi a mis seres queridos, momentos de risa, pero también la tristeza que había querido olvidar. Todo se mezclaba, cada emoción un recordatorio de lo que había dejado pasar. La sombra aulló y sentí su fuerza intentar arrastrarme hacia su oscuridad. Pero, en medio del desasosiego, también sentí una chispa de esperanza. «No puedo dar marcha atrás».
La guardiana sonrió. Así se habla, hija. Solo recuerda, para avanzar, a veces hay que mirar hacia atrás. De repente, una visión me inundó. El invierno reclamaba el regreso de lo que le pertenecía. Y yo, aquí en esta cabaña, tenía la oportunidad de cambiar el juego, pero ¿estaba realmente lista para enfrentar esa verdad? La sombra se abalanzó de nuevo, y en el último momento, antes de que todo se desvaneciera, supe que el verdadero desafío apenas empezaba. Capítulo 9. El fuego en la chimenea estalló en un chispazo intenso, y el calor me recorrió, pero la sombra no se iría con facilidad. Un eco de su risa resonó en mi mente, mientras la visión de mis recuerdos fluctuaba a su alrededor. La realidad parecía dividirse, y cada fragmento era un espejo, mostrándome una parte de mí que había enterrado. La guardiana tomó un respiro profundo, como si pudiera sentir mi confusión. Cada recuerdo tiene su propio peso. Lo que sientes, lo que temes, eso es lo que alimenta a la sombra. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que el miedo se asentaba en mi estómago como una piedra. Dale voz a lo que callaste, reconócelo, y solo entonces podrás liberarte. Su mirada era profunda, pero su mensaje era claro. ¿Y si no puedo? La duda me atravesó, como si los recuerdos fueran cadenas que me ataban al pasado. Debes intentar. La urgencia en su voz hizo eco en el aire. El invierno no es solo un tiempo de muerte, es un ciclo de renacimiento. Hazlo por ti misma, por los que amas. Respiré hondo. La sombra latía con fuerza, y su presión crecía. Sabía que no podía dejarme llevar por la oscuridad nuevamente. Mis recuerdos comenzaron a girar. El rostro de mi madre sonriendo, la risa de mi hermano, pero también el silencio después de la pérdida, la desesperación y la soledad de no tenerlos. Entonces las palabras surgieron, como hojas secas deslizándose de un árbol marchito. Tuve miedo de perderles, miedo de ser olvidada. Pensé que debía ser fuerte, pero eso me rompió por dentro. Al pronunciar esas palabras, la sombra titubeó. Su rugido se tornó en un gemido distante. La guardiana asintió. Sigue, no te detengas. Pagué un precio alto por ocultar mi dolor. Me alejé de ellos, de los momentos felices, porque me aterraba que se pudieran desvanecer. Pero eso solo aumentó mi tristeza. El fuego titilaba, pareciendo responder a mi verdad. La sombra se encogió, aunque su presencia permanecía. Estaba luchando contra algo que sabía que no podía poseerme. Los recuerdos son poderosos, pero no deben ser tus carceleros, intervino la guardiana. Eso es lo que han querido apoderarse de ti, el miedo. Su voz parecía resonar con fuerza en el aire helado. Recuerda a aquellos que has perdido, no solo su dolor, sino su alegría. Ellos son parte de ti. ¿Cómo puedo? Las lágrimas me cayeron, pero no eran solo de tristeza. Era una mezcla de dolor y liberación. A veces los culpo. Quisiera que hubieran estado allí. ¿Por qué se fueron? Es hora de liberar ese resentimiento. Ellos estarán contigo en cada paso que tomes. Pero tú debes seguir adelante. La sombra parecía estar más lejos ahora, aunque no desaparecía. Entonces, como si algo dentro de mí empezara a suceder, una claridad brilló en mi mente. Siempre estuvieron ahí. Las risas, los abrazos y sus consejos nunca me abandonaron del todo. La guardiana sonrió de nuevo. Ahí está. Cada vez que sueltas tu dolor, te acercas más a romper el ciclo. Sigo aquí, luchando. Mis palabras resonaban como un eco entre los recuerdos. Pero de pronto, la habitación tembló. El hielo comenzó a crujir y la cabaña se llenó de un resplandor brillante. La sombra retrocedió, pero aún estaba ahí, amenazante. «Estás en el camino correcto», dijo la guardiana con voz firme, «pero tu viaje está lejos de terminar.
En ese momento, la cabaña se desmoronó alrededor de mí y la luz creció más intensa. La última imagen que vi antes de que todo se desvaneciera fue la sombra, tratando desesperadamente de retenerme. Un ladrido resonó en la distancia, algo conocido, un recuerdo de hogar. Sabría que mi mayor desafío estaba por venir. Cada invierno también traía la promesa de un renacimiento. Capítulo final. Desperté en mi sala, el televisor parpadeando suavemente mientras un nuevo episodio de Bajo el hielo comenzaba a cargar. Me senté, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. Había sido todo un sueño. La confusión se aderezaba con el temor de haber perdido algo extremadamente valioso. Al encender la luz, descubrí que la casa estaba en silencio. Sin embargo, el aire estaba diferente, cargado de una tensión que no podía ignorar. Miré al televisor. Las imágenes se deslizaron por la pantalla, pero ya no captaban mi atención. La serie había funcionado como un espejo, pero había logrado algo más. Me había mostrado mis propios miedos, mis recuerdos olvidados, las sombras que acechaban en la vida real. «Todo lo que amas está en peligro», resonaba la voz de la guardiana en mi mente. ¿Pero qué significaba eso realmente? La sombra que había sentido al final de la escalera había desaparecido, pero aún permanecía un eco de su presencia, un rastro que dejaba claro que el peligro nunca se había ido por completo. Mientras intentaba procesar lo que había pasado, recordé la nota amarilla que encontré antes. El invierno nunca es solo un frío temporal. El pasado regresa, y lo que te pertenece puede ser reclamado. La conexión no podía ser una simple coincidencia. Lo que había aprendido en aquel bosque helado seguía vivo en mi interior, pululando con fuerza, listo para manifestarse algo más. Jugueteando con mis pensamientos, di un paso hacia la ventana. El paisaje estaba cubierto de nieve, un manto claro que ocultaba lo que había debajo. Una parte de mí ansiaba ahondar más en esas viejas historias que mi abuela solía contar, mientras la otra parte temía lo que podría descubrir al hacerlo. Quizás había más verdades oscuras ocultas bajo esas blancas arrugas. Yo había sido capaz de enfrentar a la sombra, al menos por ahora, pero ¿acaso podría hacerlo nuevamente? Esa experiencia me había cambiado, empujándome a confrontar el pasado y a enfrentar el dolor que había tratado de dejar de lado. Y aunque había superado un obstáculo, la sombra del invierno seguía acechando. Ya no podía ignorarla. Decidí encender el televisor nuevamente. La voz de la serie se convirtió en un tenue murmullo mientras la imagen de la protagonista cruzaba un desierto helado, su rostro marcado por la desesperación y la lucha. Sentí una conexión extraña. Ella también estaba en una batalla, pero la forma en que se mantenía firme me inspiró. A pesar de que podía haber un ciclo oscuro esperando para volver, también había una promesa de renacimientos, de enfrentar lo que había perdido y vivir en su honor. Ese invierno, aunque frío y crudo, representaba más que la angustia. Era ahora un símbolo de transformación. Al mirar por la ventana, recordé las palabras de la guardiana. Debía encontrar mi camino, aferrarme a los recuerdos felices mientras confrontaba los dolorosos. Había un equilibrio que debía establecer entre lo que había sido y lo que sería. El invierno podría reclamar lo que quisiera, pero yo tenía la opción de no dejarlo ganar. En el fondo, sabía que el ciclo del invierno nunca se desvanecería por completo. Pero mientras los copos de nieve caían suavemente y el ruido de la serie se convertía en un eco distante, sentí que estaba lista para enfrentar la oscuridad una vez más. Sin embargo, la duda quedó suspensa en el aire. ¿Mis esfuerzos serían suficientes para romper el ciclo? ¿O la sombra siempre estaría esperando en la oscuridad, lista para reclamarme nuevamente? La serie continuaba, y más preguntas surgían en mi mente. Las respuestas permanecían, como siempre, en el aire,
flotando entre la realidad y los ecos de lo desconocido, mientras el invierno se establecía firmemente a su alrededor.